el Senado Universitario y Diario y Radio Universidad de Chile presentan Séptimo Foro Radial Hablemos Todos, titulado COVID-19 en Chile. ¿Cómo hemos enfrentado la pandemia? Con los panelistas Sergio Lavandero, senador universitario y director del Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas ACDIS, y Soledad Barría, directora del Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Conduce el director de Radio y Diario Universidad de Chile, Patricio López. ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Saludamos a quienes nos están siguiendo a esta hora de la mañana por las plataformas de Radio y Diario Universidad de Chile, muy en particular por nuestra señal, nuestra transmisión de Facebook Live, tal como quienes lo están haciendo a través de la plataforma en Facebook Live del Senado de nuestra universidad. Este es un esfuerzo conjunto que hemos venido haciendo desde la Radio Universidad de Chile y desde el Senado de la universidad desde el año pasado, con la pretensión, de poner en el espacio público también las reflexiones que emanan del Senado universitario, la experticia de sus integrantes y que pretenden hacer dialogar también esos saberes con la coyuntura. Durante el año pasado hicimos varios foros, todos ellos presenciales, por cierto, desde nuestra sala máster, y este año iba a ser el primero en marzo y no lo pudimos realizar, así es que nos alegra que al menos en estas circunstancias y en este mes de mayo podamos realizar el primer foro de este año 2020 a través de esta modalidad. Hacer también la precisión que a quienes nos están escuchando por el 102.5, este foro está saliendo al aire a las 6 de la tarde, por lo tanto deberían ser, para efectos de la radio, algo así como a las 18:01 de la tarde, así es que también agradecerles a quienes a través del 102.5 y de nuestra señal online nos están siguiendo. Bueno, hoy queremos conversar sobre el COVID-19 en Chile, cómo hemos enfrentado esta pandemia, y para ello queremos saludar a nuestros dos invitados para este panel. En primer lugar quiero saludar a María Soledad Barría, que es directora del Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar de la Facultad de Medicina de nuestra universidad. Ustedes saben, médica, académica, dirigente política, militante del Partido Socialista, ministra de Salud durante el primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, candidata a alcaldesa. No voy a seguir. Ya. No, pues fue. Profesora Barría, muchas gracias por integrarse a este foro. Hola, muchas gracias. Muy buenas tardes, buenos días. Y muchas gracias por invitarme a este foro de la universidad. Sí, pues bueno, y queremos saludar también a quienes de la casa, senador universitario, profesor de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas y director del Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas, que en estas circunstancias ha sido también muy requerido por los medios de comunicación y que ha jugado un rol importante en la colaboración con las políticas públicas que se han ido implementando. Me refiero al profesor Sergio Lavandero. ¿Cómo está, profesor? Muchas gracias por participar de este foro. Bueno, buenos días, buenas tardes, Patricio y Soledad. Encantado de compartir este foro y poder intercambiar opiniones y sobre todo informar a nuestros auditores acerca de esta importante pandemia. Sí, bueno, quería partir preguntándoles, porque esto seguramente tiene una explicación a medio camino de lo sanitario, de lo político y de lo comunicacional, de este cambio de escenario que se ha producido desde el fin de semana, en el que se instala la idea de que la situación se agrava, ¿no? Y que eso también modifica el modo en que las autoridades se relacionan con la ciudadanía, ¿no? El tipo de discursos, el tipo de medidas, en fin. En ese contexto, y para no hablar en general, sino quizás para hablar de este aparente punto de inflexión, ustedes podrán estar de acuerdo o no, quería partir preguntándoles por cómo estiman, por cómo evalúan el desempeño de las autoridades, en específico del gobierno y de quienes han tenido un rol protagónico en estas circunstancias. Profesor Lavandero. Bueno, es una pregunta un poco complicada porque yo creo que lo primero es partir un poco reconociendo que estamos frente a una enfermedad que es nueva. Llevamos prácticamente 5 meses. Inicialmente sospechábamos que esto nació en China. Hoy en día hay antecedentes nuevos que parece ser que comentábamos con Soledad antes de entrar. Hay una información hoy día en la BBC de Londres que relata que el virus ha estado circulando antes de lo que pensábamos. De hecho,
se reportó un caso en Francia que puede ser antes de lo que nosotros sospechábamos que partió. Y lo que estamos observando en distintos países son distintos experimentos, viendo cómo cada uno lo enfrenta de manera muy diferente. Tenemos el caso de algunos países nórdicos en que ellos dicen, oye, mira, sigamos la vía prácticamente igual, están tomando algunos resguardos. Uno nota en Europa, en Estados Unidos, y es un tema sumamente debatible de cómo cada uno lo enfrenta. Como tú bien decías, yo por lo menos cada mañana me fijo en 2 indicadores, porque el tema del número de contagiados es un tema sumamente debatible, depende de tu capacidad de testeo, pero algo que para mí yo me fijo todos los días es el número de muertos que tenemos diario, y segundo, el número de camas disponibles que tenemos si eventualmente hoy día yo me enfermara. Hasta el momento, hasta prácticamente unos días atrás, como tú relatabas, esto se ha mantenido prácticamente como constante en una relativa meseta, y tenemos que tener claro lo que estamos haciendo es solamente ganando tiempo. Hoy en día esta es una enfermedad hasta la fecha incurable, o sea, que no tiene un tratamiento, y que sospechamos que si esto como sea, estamos llegando a más de los 20.000 infectados, probablemente nuestra población va a terminar infectada en un porcentaje menor, puede ser tal vez máximo entre un 6-10% en el mejor de los casos, y por lo tanto esta es una enfermedad que viene para largo. Después probablemente podemos referirnos a la historia. Así que bueno, mira, viendo, uno puede ver el vaso medio lleno, vacío, hasta el momento ha sido razonable, pero está cambiando el escenario, porque todo esto partió de una manera bastante especial. Los primeros casos en la zona alta de la ciudad, donde habían cierta capacidad y todo, pero lo que hoy día vemos con un poco de preocupación es que esta enfermedad está llegando a lugares más poblados, con menos capacidades o mayor deterioro económico, y esa es la gran pregunta que viene, si acaso en los próximos 2 semanas, 3 semanas, vamos a tener un incremento en el número de muertos y un incremento en el número de camas ocupadas con ventiladores. Eso es la gran duda, y que hasta el momento las cifras muestran que efectivamente ha aumentado el número de contagiados y el número de muertos de estar entre 6 y 7 que escuchábamos los últimos días. Hemos escuchado que ya son varios días seguidos a 13. Entonces, eso está por verse si efectivamente, como muchos pensaban, estamos acercándonos al pic o el pic está lejano aún. Bueno, hasta ahí para que dar la oportunidad a los demás, sobre todo a Soledad, que pueda expresar su opinión. Profesora Barría. Sí, muchas gracias. Bueno, yo participo de mucho de lo que ha planteado Sergio, sin embargo, yo quisiera retroceder un poquito más atrás y decir que en una crisis sanitaria, uno de los grandes elementos se la juega en lo que es la conducción de la crisis y la credibilidad de los que tienen que conducir la crisis. Y ahí yo creo que es importante reconocer que en marzo estábamos probablemente en el peor de los mundos. Veníamos saliendo del estallido social, ¿no es cierto?, con una muy baja credibilidad de nuestras autoridades, no solamente del Ejecutivo, sino que también del Parlamento, de los partidos políticos, y nos estalla, ¿no es cierto?, esta crisis sanitaria, que tampoco, la verdad, es que es un virus nuevo, pero era esperable que tuviéramos y va a ser esperable a futuro que también lo volvamos a tener. Entonces yo creo que lo primero que hay que reconocer es que frente a una crisis sanitaria se requiere, es indispensable que exista una conducción de parte del Ejecutivo. Uno puede o no estar de acuerdo con el Ejecutivo, pero, pero se requiere una conducción. Entonces yo creo que hay que reconocer que
el Ejecutivo, en conjunto con actores que posibilitaron aquello, ha logrado una conducción gracias a qué? Primero, a la conformación de un equipo asesor, un consejo asesor con expertos que nos dan confianza a distintos grupos sociales. Ujú. Y ahí hay una selección, por así decir, de epidemiólogos, en fin, de salubristas que aconsejan con altos y bajos, por cierto, pero que existe y eso da confiabilidad. Y un segundo elemento muy importante es lo que se ha llamado la mesa social para la conducción, que es un lugar, una entidad que permite que allí se resuelvan algunos problemas entre distintos actores relevantes, como son el colegio médico, la asociación de municipios, como son, ahí está nuestro rector, el rector de la Católica, en fin, es decir, actores sociales relevantes que no es posible que tengan voces disonantes, sino que tenemos que tener espacios de participación que permitan una conducción un poco más unitaria. Esto con los encuentros y desencuentros que establecen desde las personalidades hasta las ideologías, ¿no? de las personas que conducen. Pero yo creo que en eso nuestro país logró afiatar un pequeño sistema de conducción que permitió durante todo el primer momento, yo diría, un buen retardo en las infecciones, porque al final, tal como dice Sergio, lo que aquí buscamos primero es tiempo, que no se nos infecte toda la gente al mismo tiempo, porque eso significaría la superación de las capacidades de respuesta del sistema de salud, básicamente, para responder y por lo tanto requerimos tiempo. Y yo creo que eso hasta hace más o menos una semana se había logrado ir aplanando la curva y teníamos una cierta tendencia de 400, 500 casos diarios, pero sin embargo viene, y aquí yo creo que hubo un traspié, digamos, de creer que esto ya podíamos declarar el éxito y liberalizar, ¿no es cierto?, las señales, porque aquí la comunicación es muy importante, liberalizar las señales como que esto ya estaba relativamente controlado, y desde hace una semana que tenemos un cambio en la curva que es sumamente peligroso, porque estamos en un momento en que la infección ha cambiado el foco desde la zona más acomodada, de las comunas más acomodadas, hacia comunas más populosas, donde la posibilidad de contagio es mucho mayor por las condiciones socioeconómicas en que se vive. Entonces, yo creo que ha habido ha habido una conducción con mucha responsabilidad de los actores, no solamente de los que he mencionado, sino también de los políticos en el Parlamento. Esta es una crisis que no solamente afecta lo sanitario, afecta lo económico, afecta lo social de manera sumamente dolorosa, y ha habido la aprobación de varios proyectos, varias leyes, con aprobación de los actores políticos, pero que sin embargo todavía no están llegando adecuadamente a la gente, por lo cual esto de pretender de que la gente no salga nunca más de la casa cuando no te tiene que comer, también es un elemento que probablemente vamos a conversar más adelante. Es decir, yo creo que hay una búsqueda de conducción un poco más armónica, pero se producen divergencias y estamos en un momento peligroso, diría yo. Sí, la profesora Barría tiene mucha razón porque una de las cosas que han aparecido como consecuencia de esta pandemia es la evidencia de que no nos llega a todos por igual, ¿no? Que dependiendo del lugar del país donde estemos parados, cuáles sean nuestras condiciones, la realidad es disímil, y como es disímil, deduzco, requiere políticas públicas complejas, no estándar. Bueno, una de las cosas que caracterizan a la estrategia del gobierno en el enfrentamiento de esta pandemia es, por un lado, la realización de un toque de queda, que es una medida que, si uno la compara con otros países, es relativamente distintiva, no tiene que ver más bien con la excepción que con la norma, y por el otro lado la realización de cuarentenas selectivas.
A mí me da la impresión, estas son impresiones, ¿no? Que incluso en aquellos lugares donde la cuarentena no se ha implementado, ha habido un alto nivel de adhesión de la población a tomar medidas para evitar contagiarse. Pero el fin de semana pasado vimos una serie de fotografías, son fotografías nomás, profesora Barría, profesor Lavandero, que podrían dar lugar a una película ya, ¿no? No solo a una fotografía. Describo la fiesta con 400 personas en Melipilla, la fiesta con 400 personas en Maipú, el colapso de La Vega, el aumento del público en los supermercados, la gran cantidad de personas en el Parque Bicentenario. Agrego una personal, a mí me toca salir todos los días muy temprano, siguiendo las indicaciones de las autoridades de nuestra universidad. Soy uno de los pocos trabajadores que viene a la radio, que estamos trabajando con personal presencial mínimo. Ayer a las 6:15 de la mañana ya se notaba un aumento muy sustantivo en la cantidad de vehículos circulando por Providencia en comparación a lo que habíamos visto días y semanas anteriores. En fin, insisto, son fotografías que podrían darnos cuenta de una película, ¿no? Y esa película podría llamarse eventualmente el relajamiento de las normas de autocuidado por parte de la población. Ahí quería pedirles o preguntarles en primer lugar si coinciden con que estaríamos frente a una película y no solamente frente a fotos, ¿ah? Y en segundo lugar, ¿a qué atribuyen, ¿no? Que se haya producido este hipotetizo cambio en la conducta de la población en los últimos días? Profesora Barría. Gracias. Bueno, yo creo que es cierto que ha habido una cierta relajación, uno lo nota al salir a la calle y ver la cantidad de autos, tal como señala. Sin embargo, yo creo que no es posible humanamente mantener eternamente las cuarentenas. Uh-huh. Lo que hay que hacer, y yo creo que un poco tardíamente lo hemos hecho como país, es buscar mejor a las personas contagiadas y a sus contactos. Recién ahora, desde hace una semana, desde que empezó a subir, ¿no es cierto?, la norma, empieza a testearse a las personas asintomáticas que son contacto de los contagios. No sé si me explico. Uh-huh. Usted tiene a una persona contagiada y hasta hace una semana atrás, si usted no tenía síntomas, no le hacían el examen. Y si entonces estaba en una etapa en que todavía no tenía síntomas, pero contagia, seguía contagiando a otros. Hoy día, felizmente, se está buscando hacer test a las personas que están alrededor del contagio. Uh-huh. Entonces, todavía hay mecanismos sanitarios que ahondar y que hacer y que profundizar para controlar esta pandemia. No solamente estas medidas hacia toda la población, sino que medidas para ubicar a los contagiados y a sus contactos. Hay mucho que hacer a través de la atención primaria, de que busquen a los casos, se haga vigilancia epidemiológica, se ha utilizado poco, entonces se ha preferido hablar al voleo a toda la población en vez de acentuar el control de los casos contagiados. Eso es lo que tenemos que hacer. Estas 1.000 personas diarias tienen que ser ubicadas, tienen que ser testeadas las personas que están alrededor para que se vaya cortando la cadena del contagio y no poner toda la esperanza en la cuarentena, en que la población se va a cuidar, etc. Uh-huh. Un segundo elemento central es que cuando usted vive en el barrio alto y tiene una casa con patio, usted puede, y con varias habitaciones, y está contagiado, a lo mejor usted puede guardar esa cuarentena estricta del contagiado en su casa. Pero eso no se puede hacer en la mayor parte de las casas de este país. Y por lo tanto, tiene que haber espacios donde las personas contagiadas puedan ir y estar en un lugar distinto y cuidado para que no sigan contagiando a otros. Estos son los famosos hoteles, hostales sanitarios y otros. Entonces, hay medidas sanitarias que hay que incentivar y profundizar hoy día, sigue siendo relevante. Ya lo eran hace 15 días, uh-huh. 3 semanas, no se hizo, pero podemos, yo creo que corregir. Uh-huh. Otro elemento es que no es posible pedirle a una persona que vive en la comuna del Bosque, que está en cuarentena completa, que trabaja de jardinero en Providencia,
¿no es cierto?, que esté 15 días en cuarentena total en su casa cuando no está pudiendo comer. Esa persona se arranca de la cuarentena para poder venir a trabajar a una comuna que está sin cuarentena. Entonces, necesitamos como país tener una seguridad económica para todas las familias. Ya, fíjese que el bono COVID todavía no le llega a la gente, no se ha pagado. Llevamos 2 meses la pandemia, las 50 lucas a los que iban a tener una asignación familiar, esa plata todavía no se paga. Imagínense si la cantidad de desempleados, de empleados informales en sus casas no tienen la posibilidad de comer, entonces van a seguir saliendo. Lo que tenemos que hacer urgente es acentuar las medidas sanitarias, como yo señalaba, pero también preocuparnos del tema económico-social, aprobar rápidamente el ingreso para todos y todas, para que efectivamente puedan quedarse en la casa. Si no, no se van a quedar en la casa, por más que usted ordene. Si esto es como el Principito, si usted da una orden que no corresponde, no la va a cumplir. Lo primero es dar órdenes sensatas, y la sensatez obliga a que exista un ingreso mínimo para toda la familia para poder hacer esa cuarentena, aumentando por otra parte las medidas sanitarias. Entonces yo creo que hoy día los alcaldes, los municipios tienen muchas más herramientas que el nivel central. Hay que pasar plata a los municipios para que ellos, a través de la atención primaria, hagan la vigilancia epidemiológica, colaboren en el trabajo económico-social. Hay que pasarles plata porque no tienen recursos para poder hacer. En fin, hay hartas cosas que hacer y yo creo que amerita, digamos, que todos nos pongamos en la acción. Sí, solamente a propósito de lo que usted comentaba, profesora Barría, en la mañana acá en la radio entrevistábamos al alcalde Juan Carrasco de Quilicura, y él describía cómo en prácticamente todos los municipios han aumentado los gastos porque los municipios han tenido que recurrir a fondos propios para tomar medidas locales, y al mismo tiempo se empiezan a producir una reducción en los ingresos como consecuencia del tema de los permisos de circulación, de la reducción del pago de contribuciones, y así sucesivamente. Lo menciono nomás para complementar lo que usted decía, porque él planteaba que efectivamente una de las medidas que compartía la mayoría de los alcaldes de la región metropolitana era una política de gobierno de inyección directa en los municipios para poder disponer también de políticas que aterricen más directamente en el territorio. Profesor Lavandero, respecto al tema que conversábamos, sí. Bueno, respecto al tema que conversábamos, yo creo que Soledad, comparto plenamente lo que ella menciona, y creo que hay que enfatizar varias cosas. Yo creo que hay aspectos muy importantes. Este es un problema de todos. Eso es lo primero que tenemos que tener conciencia, que no es de los demás. Y cuando hablamos de todo, hablamos de todos los grupos etarios, sobre todo la responsabilidad de los jóvenes. Yo creo que ahí es donde probablemente también mencionaba Soledad, la parte comunicacional es extremadamente importante. Eso es lo primero. Segundo, las decisiones tienen que ser basadas en ciencia. Yo creo que también me suscribo fielmente a lo que mencionaba Soledad. A diferencia de otros países, nosotros tenemos las decisiones en salud se toman basadas en ciencia. Y eso es muy importante y no es menor, y también una cierta institucionalidad. Sin eso estamos absolutamente perdidos, y quiero volver, antes de enfatizar que para mí esos son los 3 elementos centrales. Todos, decisiones basadas científicas en ciencia, y lo otro, institucionalidad. Y como esto es un problema complejo, o sea, yo no creo particularmente como en muchos otros países, en estas cuarentenas totales, porque al final la gente no las termina respetando. Porque uno ve lo que ocurrió en el sur de Italia, en que, claro, tú dices, hagamos, y de repente puede sonar muy popular, pero este no es solamente un problema sanitario, sino también un problema económico, social, de proporciones. Y cuando hablamos de proporciones, de repente nos cuesta imaginar de cuál es esa proporción que es. De hecho, si uno evalúa el impacto, uno dice, en Estados Unidos, la Gran Depresión, hubo cerca de 42 millones de cesantes. Hoy día en Estados Unidos van 30 millones. Y en Chile, la cantidad de desempleo que hoy día estamos teniendo
es gigantesco. Mm. Por lo tanto, no sacamos nada con colocar solo medidas sanitarias. Esto tiene que ir acompañado de solidaridad, y la solidaridad es de todos, a toda escala, en la medida que uno lo puede hacer dentro de su círculo familiar o las personas que trabajan con uno, y lo mismo extrapolable a nivel del Estado. O sea, esto no lo vamos a solucionar solamente con medidas punitivas, porque la gente tiene que sobrevivir, y en eso los mensajes tienen que ser claros. Creo que en mi opinión personal, hubo un error comunicacional, esta normalidad. Yo creo que esta parte de decir regreso seguro es mejor que la normalidad, porque son términos que, aunque parezcan simples, para el común de la gente significan algo. Y yo creo que ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado en la comunicación, y todos los actores, desde las autoridades de salud, los comunicadores como ustedes o nosotros, están enseñando a las personas del riesgo que nos enfrentamos. Esto no es un problema menor. Aquí hoy en día, en algunos países observamos con mucha preocupación que uno dice, bueno, al final esto es un balance económico, un balance sanitario. Lo que está ocurriendo hoy día en Estados Unidos, la apertura temprana, esto va a tener ciertas consecuencias. Entonces también en Chile tenemos que tener cuidado, primero cuidar a nuestra gente, y para cuidar a nuestra gente, la gente tiene que tener la posibilidad de hacer cuarentenas reales. Entonces, la ayuda social es clave en este sentido. Sí, bueno, la diferencia entre los comportamientos individuales y las medidas institucionales se terminan traduciendo. Nosotros estamos en la antítesis de las frases así grandilocuentes o alarmistas, pero se traducen literalmente en la diferencia entre que fallezcan personas o no. De eso estamos hablando, y por eso es muy importante, como usted decía, profesor Lavandero, que todos quienes tenemos acceso a algún espacio, ¿no?, de difusión de la palabra, podamos hacer una contribución pedagógica en el sentido de señalar con mucha claridad, sin asustar más de la cuenta, pero sin minimizar el problema bajo ningún punto de vista respecto a cuáles son las situaciones en juego. Aquí, bueno, ha habido un rol de la Universidad de Chile, como lo ha habido en otras encrucijadas de la historia del país. Para ir más atrás, vimos a una universidad muy dispuesta a contribuir luego del estallido social del 18 de octubre. En este contexto especial hemos visto un liderazgo del rector Vivaldi en la mesa social del COVID-19, instalando, me da la impresión, como prácticamente ninguna otra entidad del país, la importancia del tema de la salud mental. Pero no solo desde la rectoría, sino desde distintas instancias ha habido académicos, instituciones de la Universidad de Chile que han participado en instancias convocadas por el gobierno, en el debate público, que a mí me parece muy relevante participar en el debate público para contribuir a densificar el debate y que eso se traduzca en mejores políticas, y así sucesivamente. En ese sentido quería preguntarles por el rol, por cómo ven el rol que ha jugado la Universidad de Chile en estas circunstancias, profesor Lavandero. Bueno, primero, muy importante el rol que ha tenido nuestra universidad a varios niveles. Primero, el interno. Yo creo que fue muy importante que tempranamente la universidad, junto con otros, suspendiera las clases. Yo creo que ahí hay una pregunta que uno podría hacer un experimento, preguntarse, bueno, si no hubiésemos suspendido las clases presenciales, porque particularmente la principal población que se estaba infectando son la gente joven. Eso mayoritariamente, y mucha de esta gente joven, probablemente asintomática, no tiene síntomas, pero el hecho de que nosotros hayamos suspendido las clases, yo creo que fue una señal extremadamente potente. Eso es lo primero. Segundo, también rápidamente, y ahí tú te das cuenta de cómo el ingenio surge de pasar una docencia presencial a una docencia online, con todas las dificultades que significa, porque hubo que, a la contramarcha, también recoger esa realidad, que aceptar que no todos los estudiantes tenían, ¿no es cierto?, acceso, pero la universidad en eso hizo un catastro dentro de las posibilidades de ayudado, también destaco la función de los mismos académicos que hemos participado en recolectar computadores. Hay una campaña que hoy día todavía está en juego de recolectar fondos para tratar de minimizar esos impactos. Por lo tanto,
desde el Frente Mente Interno yo creo que fue muy importante esa señal primaria de suspender tempranamente las clases presenciales, pasar a la parte de docente. Pero como tú también mencionas, han habido otros impactos. Creo que personas como académicos como Miguel O'Ryan, él es profesor de medicina, infectólogo, está en esta mesa de expertos asesorando al ministerio. También la otra mesa que llamamos de datos, hay gente de ingeniería, de centro de modelamiento matemático que están apoyando la toma científica de decisiones. Y por lo tanto creo que, como tú también mencionabas, colocar el aspecto, relevar el aspecto de problemas problemas mentales, estas dificultades que hoy día estamos experimentando, han sido muy importantes en participar. Y nuevamente también creo que el Ministerio de Ciencia también ha ayudado, en parte un ministerio nuevo, pero también científicos de la Universidad de Chile están participando activamente desde buscar nuevas soluciones, por ejemplo, nuevos respiradores, hay un fondo de investigación. Por lo tanto, la universidad aparentemente aparece como desmovilizar la investigación y no. Yo creo que la investigación se sigue haciendo con ciertas dificultades en algunos casos, pero apoyando al país en este desafío tan grande. Así que creo que a lo mejor siempre se podría hacer más, pero creo que la universidad ha tenido un liderazgo relevante. Sí, pues bueno, esa es una paradoja en todo orden de cosas, profesor Lavandero, porque cuando uno dice siempre se podría hacer más, eso al mismo tiempo quiere decir siempre se podría hacer menos, ¿no? Claro. Profesora Barría. Sí, yo creo que efectivamente la universidad ha estado presente, y no podría ser de otra manera. Yo entiendo que la vocación de nuestra universidad es trabajar por Chile, ¿no? Creo que adicional al costo interno, al trabajo interno que ha significado, así como para todo el resto de la población, el tener que cambiar a métodos a distancia. Yo creo que ha sido importante la participación a través del rector en esa mesa social, a través en el comité de expertos, como señalaba, pero también a través de la Escuela de Salud Pública, el mismo departamento en el que yo trabajo, que es el Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar, donde hemos buscado asesorar a algunos en materia del trabajo sanitario, pero también de hacer visible algo que la gente no ve, que es, por ejemplo, la atención primaria de salud. La atención primaria, que es la base del sistema público de salud, ha trabajado, se ha reorganizado en esta pandemia y no tiene ninguna visibilidad porque lo que importa y lo que sale en los medios de comunicación son los hospitales o los ventiladores, pero no el trabajo diario que se hace reorganizando la atención. Entonces, también ha estado enfermería, todos los equipos de salud mental. Yo creo que ha habido efectivamente una presencia de la universidad que todavía puede ser mayor. Ha habido, por ejemplo, apoyo, entiendo que a Magallanes ha ido personal del Hospital Clínico de la Universidad de Chile a trabajar con los ventiladores, han llevado ventiladores, han aportado con recursos humanos. O sea, yo creo que hay una vocación de nuestra universidad y creo que hay que seguirlo acentuando en todas las dimensiones, tanto en los paneles de expertos, en la mesa, poniendo los temas científicos de innovación, pero también respecto a las respuestas y a las posibilidades de seguir colaborando, yo creo, en la resolución de esta crisis. Creo que, tal como dice Sergio, ha estado presente, lo ha hecho bien y todavía puede hacerlo mucho mejor. Así que yo creo que en eso estamos todos trabajando. Creo que esto no se ha terminado. Patricio. No, sí, por favor, profesor. Sí, en realidad yo creo que uno piensa, hay un trabajo a lo mejor muy silencioso en la universidad en muchas áreas. De hecho, me querría referir un poco, nosotros como centro somos un centro de enfermedades crónicas
y precisamente hemos sido demandados como centro porque sabemos que particularmente donde mucho más afecta, donde se produce la mayor mortalidad de la gente de edad que tiene enfermedades crónicas ya prevalentes, enfermedades cardiovasculares, enfermos de cáncer, diabéticos. Nuestro centro y la universidad en ese aspecto ha estado apoyando desde preguntas tan simples, por ejemplo, con toda esta polémica que se desató acerca del uso de los antihipertensivos en la población. Nos preguntaron desde la Sociedad de Cardiología nuestra opinión. De hecho, nuestro centro tiene una relación de trabajo con un centro en Wuhan. Yo estaba en Wuhan 3 veces. Existe un centro cardiovascular de primer nivel y precisamente cuando surgió esta polémica, le escribí directamente a ellos que me dijeran cuál había sido su experiencia, porque hasta esa fecha, lejos los que habían tenido más experiencia eran los cardiólogos de Wuhan. Y ellos nos dijeron, mira, en realidad bajo ningún motivo suspender los medicamentos que están siendo utilizados para tratamiento de la hipertensión, enfermedades cardiovasculares. No hay evidencia científica sólida, así que hemos apoyado a las autoridades. También algo que nosotros tenemos, el centro tenemos lo que se llama un par explora de la región metropolitana, la región nororiente. Tenemos la responsabilidad de un tercio de los colegios de Santiago, desde parvulario, básico y medio, en donde uno ve también la necesidad de información desde los estudiantes, los profesores, consultas que nos hacen periódicamente y también poder apoyar satisfaciendo necesidades locales que te hacen preguntas, bueno, ¿qué tipo de desinfectante utilizamos para determinadas locales? Por lo tanto, en realidad, si uno empieza a sumar el trabajo silencioso de la universidad, es mucho más de lo que también mencionaba, que solamente en las cámaras, el hospital o simplemente las cosas que aparecen como a primera vista más simples. Hay un trabajo enorme de la universidad que está ocurriendo a muchos niveles y en muchas facultades. Sí, bueno, la Universidad de Chile completa ha seguido funcionando a pesar de que los trabajadores, trabajadoras, académicos, académicas, estudiantes no están yendo a la universidad. Y si uno se hubiera hecho la pregunta de si la comunidad de la Universidad de Chile lo hubiera podido lograr a principios de marzo, probablemente todos nos hubiéramos contestado que no. Y sin embargo lo hemos ido logrando. Patricio, de hecho creo que estamos trabajando más que... No, mucho más. Mucho más. Y mucho más todavía las mujeres, que es un tema que yo sé que a la profesora Barría le es especialmente sensible. Así es. Sí, bueno, creo que es importante, bueno, recordar que estamos transmitiendo en directo a través del Facebook Live de la Radio Universidad de Chile, a través del Facebook Live del Senado Universitario. Recordar que estamos transmitiendo también cuando son aproximadamente las 18:38 de la tarde a través del 102.5 en FM para toda la región metropolitana y de nuestra señal online radio.chile.cl para todo el mundo, que queremos dejar algunos minutos al final para alguna pregunta que pueda provenir del público. Recordar que estamos recibiéndolas a través del Facebook y a través de la cuenta de Twitter del Senado de la Universidad de Chile, Senado U. Y quería preguntarles antes de pasar a esa última parte, respecto a, aunque yo sé que estamos recién en el punto de partida, pero ¿qué lecciones podríamos proyectar en aprender de todo esto, ¿no? A veces, como nos ocurre en la vida, cuando uno llega al final de una experiencia importante y dice, si pudiera volver atrás haría esto de una manera diferente, ¿no? Hubiera hecho antes esto. Les voy a poner un ejemplo quizás para incentivar la reflexión. Esta locución a su país que hizo muy tempranamente, en la primera quincena del mes de marzo, el presidente Macron de Francia, donde dijo, nunca más tenemos que poner en duda la importancia de un aparato de salud pública robusta, y esa es, me da la impresión, una de las primeras y más consistentes lecciones que aprendió la humanidad de esta pandemia. Imagino que también hay otras, ¿no? Quería preguntarles, aunque sé que falta todavía mucho camino para que nos podamos hacer la pregunta en régimen, ¿qué podríamos decir por el momento? Profesora Barría. Bueno, yo creo que hay una primera lección, y creo que es muy pertinente además plantearse estas preguntas, ¿no? De qué es lo que cómo vamos reflexionando y cómo vamos aprendiendo.
En primer lugar, yo creo que el rol del Estado. Ujú. Yo creo que no, no recuerdo otra circunstancia en que además en un gobierno de centro derecha, ¿no es cierto?, se haya clamado por tener un Estado más fuerte y más conductor y más eficiente. Yo creo que la necesidad, yo creo que hay muchas cosas que tenemos que aprender para la nueva constitución que yo espero que tengamos, ¿no es cierto?, en octubre. Entonces, en primer lugar, el rol del Estado en una crisis como esta es central. En segundo lugar, el sistema público de salud. El sistema público, el vilipendiado sistema público, es el que ha llevado sobre sus hombros prácticamente la totalidad de la pandemia. Creer que una parte de la población, el 15% o el 20%, se las puede arreglar solo con un sistema, con un seguro privado, es no entender que en salud las cosas no se determinan solo individualmente, sino fundamentalmente de manera colectiva. Necesitamos un sistema universal para todo. Y en la práctica lo que ha sucedido es que el sistema público de salud ha estado reasegurando a la gente que tiene más recursos, que es la gente que está en las ISAPRE. ¿Dónde se vacuna contra la influenza? En los centros en los consultorios. ¿Dónde se va a las casas? ¿Quiénes son los que van a las casas? ¿Cómo se hace la vigilancia? Todo eso se hace a partir del sistema público de salud con escasísimos recursos, y eso tenemos que establecer que lo que no puede ser es que la atención primaria, por ejemplo, tiene información respecto a la población de FONASA, pero no tiene la información de las personas que son ISAPRE y que están contagiadas. La atención primaria tiene que ser universal. Necesitamos un sistema de salud universal para todos y todas, con, por cierto, dignidad, ¿no es cierto?, para todos. Necesitamos también revisar lo que es nuestro modelo de desarrollo, porque esto es un virus nuevo, pero no es de extrañar que estemos metidos en una crisis sanitaria. Yo quiero contarles que en septiembre del 2019, del año pasado, un grupo de tarea armado por la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas estableció un documento que se llama El Mundo en Peligro, donde en su carátula aparecía un coronavirus, donde establecía que las pandemias iban a seguir viniendo. Es decir, el crecimiento de la población, la mantención de cientos de millones de personas con hambre, la exfoliación de nuestra naturaleza, un tipo de desarrollo que no toma en cuenta los territorios, la adecuación ecológica de nuestra vida. Yo creo que vamos a tener que aprender de todo esto, porque vamos a seguir sometidos si no establecemos un modelo de desarrollo más sustentable, más humano. Vamos a seguir sometidos a estas graves crisis en las cuales no a todos nos afecta de la misma manera. Salud, la mitad del impacto en salud tiene que ver con las condiciones socioeconómicas en que se vive, y esas tenemos que preocuparnos. Entonces, no solo desde el punto de vista de salud, sino que también de la equidad, de las condiciones en que vive nuestra gente y de nuestra relación como humanos también con la naturaleza. Profesor Lavandero. Sí, mira, estaba un poco reflexionando, porque hace poco en nuestro centro tuvimos una conferencia acerca de la historia de las pandemias. Y tú te puedes dar que hemos aprendido poco como ser humano. Primero que nada, ya hemos tenido a lo largo de la humanidad una serie de pandemias. Esta, como bien decía Soledad, es la última, seguro, y al revés probablemente vamos a tener mucho y más seguido, porque las condiciones de vida son distintas. Este grado hoy día de poder desplazarte de un sitio a otro, la forma de hacinamiento humano en varios países. Hoy día en España se replantea cómo la gente puede vivir encerrada en pequeños metros cuadrados. Entonces uno claramente dice, no hemos aprendido mucho, porque las medidas,
siguen siendo las mismas, no hemos inventado nada mágico. Lo única esperanza que hoy en día, yo creo que la diferencia de esta pandemia con respecto a otro, el papel de la ciencia ha sido enorme. Si uno compara las últimas pandemias con respecto a lo que se ha hecho en estos 4 o 5 meses, es increíble. O sea, es increíble que estemos hablando de que se aisló, se secuenció el virus en tiempo récord, eso nunca había ocurrido antes, que estemos en teoría ensayando más de 90 prototipos de vacuna, una idea, pero probando una. También creo que es relevante la ayuda científica que ocurrió entre los países. Yo creo que eso es algo nunca antes visto, de cómo el grado de comunicación entre los científicos ha ido apoyando el desarrollo de esto. Pero como tú mencionas también, uno se plantea ver un antes y un después. Concuerdo plenamente que el modelo de desarrollo tiene que ser diferente. Lo que te hablaba yo, si construimos vivienda, ¿cómo deberían hacer estos guetos verticales? Es lógico, porque es donde se propaga esto, donde mayor densidad, población tenemos, es obvio que vamos a tener ese desafío. Por lo tanto, hay desafíos políticos, económicos enormes. Comparto también esta visión del Estado, yo creo que es insustituible. Creo que incluso en todos los países se ha dado cuenta, si no tenemos un Estado sólido, no hay nada que hacer. La institucionalidad pública es clave para estos desafíos. Y también la dependencia estratégica. Hoy en día, la parte de vista económico, hagamos todo afuera. Hoy en día, por ejemplo, yo me planteo, antes nosotros teníamos la capacidad en el Instituto de Salud Pública de hacer vacunas. Por ejemplo, hacíamos vacunas contra la rabia, pero muchas veces te dicen, no, desde el punto de vista económico es mucho más rentable, más barato hacerlo en tal lugar. Entonces, si tuviéramos que ahora enfrentarnos al desafío de nosotros fabricar, imaginémonos que mágicamente hay una solución, nos dan la receta para producirlo, ¿tenemos la capacidad hoy día para poder realizarlo? Entonces, vamos a tener que replantear que tenemos que tener ciertas áreas que no podemos descuidar. Y esto es dinámico y activo. Es un mundo hoy día cambiante, que tenemos que tener una capacidad científica instalada, clave. O sea, la parte de tener infectología, ¿no es cierto? Porque tenemos muchas enfermedades que no tienen solución, y además esto también hay que plantearse en cierto escenario, ¿qué pasa si no tuviéramos una vacuna? Este es un retrovirus, por ejemplo, tenemos el virus del SIDA, llevamos más de 20, 30 años, todavía no hay una vacuna. Sí, bueno, quería antes de que termine también darle cabida a algunas preguntas del público. En realidad vamos a darle cabida a una, vamos a seleccionar una en honor al tiempo, y les voy a tener que pedir además que podamos hacer 2 intervenciones de 3 minutos cada una, ¿ya? Para poder contestarla. Bueno, ustedes de alguna manera ya lo mencionaron, aparece el tema de la importancia de invertir en ciencia. Del gasto público en ciencia. Los países que han dado saltos han tenido planes maestros donde han incorporado como uno de los elementos fundamentales. Aquí aparece también la importancia del aumento del presupuesto en investigación científica, pero también hemos visto la reducción de algunos programas y políticas, ¿no? Entonces ahí quería pedirles muy brevemente, solo por culpa del tiempo, no por otra consideración, que nos puedan contar qué nos enseña, ¿no? respecto a la relación que debe tener el Estado con la ciencia esta pandemia. Profesora Barría. ¿Que no nos enseña? ¿Qué nos enseña? ¿Qué nos enseña? Sí. Bueno, yo creo que la necesidad no de gasto en ciencia, sino que de inversión en ciencia, que es parecido a cuando yo hablo de la salud, ¿no? No es un gasto en salud pública, sino que es una inversión en salud pública. Creo que necesitamos mucho más inversión en ciencia. Pero ciencia no solamente en los términos del virus, ojo, sino que también es ciencia, las ciencias sociales, qué es lo que pasa con la comunicación estratégica, la comunicación de riesgo, qué pasa con el desarrollo de nuestras comunidades en los barrios más pobres. Entonces,
nosotros tenemos una deformación, así como en la salud existe la deformación a lo biomédico, en la ciencia aparece una deformación, a mi juicio, de que solo es ciencia, la ciencia dura del virus, Ujú. y no es ciencia el trabajo con organizaciones, el trabajo en las ciencias sociales, la parte sociológica, antropológica, de la cual requerimos probablemente mucho más inversión, incluso porque lo hacemos bastante mejor en el otro sentido que en esto. Entonces, mucho más inversión en ciencia, pero en ciencia entendida en su globalidad, y no solamente como la ciencia dura, que a la larga lleva, que está muchas veces muy comprometida también con la venta de productos, y no solamente con el desarrollo de nuestros países. Ujú. Profesor Bueno, Lavandero. me voy a permitir discrepar de Soledad, Bien, porque está creo que bien. un poco Eso eso estábamos buscando. estábamos buscando y ya encontramos la excusa. Yo creo que noto que los científicos hemos cambiado. Yo creo que hoy en día acostumbrábamos a hacer esa separación que hacía Soledad mención. Hoy día, de hecho, nuestro centro se caracteriza porque tenemos investigación multidisciplinaria. Vamos desde lo molecular durísimo, como menciona Soledad, lo clínico, la sociedad. Nosotros hacemos investigación. La primer estudio de cohorte de enfermedades crónicas en Chile serio. Por lo tanto, creo que ha cambiado un poco la forma, sobre todo la gente joven, de mirar la investigación. Hoy en día hay que cruzar fronteras. Hoy día no podemos, en el caso de las enfermedades, cualquier enfermedad, verlo solamente tradicionalmente como algo médico. Va algo muchísimo más allá. Como menciona Soledad, en la parte social determinante. Y nuevamente, hacer investigación yo sí diría relevante a los problemas del país. Yo creo que eso hoy en día es una obligación de todos nosotros, y la universidad creo que lo está haciendo. E invertir. Yo me acuerdo, yo fui presidente del Consejo Superior de Ciencia y me acuerdo que cada vez que fallábamos los proyectos, una vez me fueron a preguntar, me dice, ¿por qué estamos invirtiendo en hacer esto del PCR? Me dice, ¿por qué tenemos que tener un proyecto de investigación hace 25 años atrás en esta técnica que llamábamos PCR? Hoy en día sería inimaginable hacer los diagnósticos si es que nosotros no hubiésemos invertido con visión hace 25 años atrás. Y esto no solamente extensivo a la salud pública, es a los animales, diversos. Por lo tanto, me gusta el término invertir, no es gasto. Bueno, estamos llegando al final de este foro, un foro en el que hemos tenido la oportunidad de conversar, de instalar algunos temas y de recibir puntos de vista siempre en la perspectiva de cómo contribuir a que el país pueda salir de la mejor manera de esto, ¿no? Quizá una de las cosas que caracterizan a la Universidad de Chile es que más allá de su diversidad, tiene una perspectiva de país, ¿no? De que podamos como comunidad salir adelante, lo cual aglutina autoridades con instituciones, con población, en fin. Yo le quiero agradecer, bueno, en nombre del Senado de la Universidad, ahí el profesor Lavandero está en su doble rol de invitado y de anfitrión, ¿no? Agradecer en nombre del Senado de la Universidad y de la Radio Universidad de Chile a ambos por participar de este foro y por compartir estas reflexiones también. Es fundamental que podamos compartir estas reflexiones con toda la comunidad y creo que ese es el espíritu también de la realización de estas actividades. Así es que, profesora Barría, muchas gracias. Sí, Por favor, adelante. muchas gracias. Sí, yo quería pasar un aviso, si me lo Sí, permite. adelante. Recomendarles a todos y todas los que tengan interés en saber qué se está haciendo en atención primaria con la pandemia. Tenemos en el canal de YouTube del Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar de la Chile, hemos hecho 2 seminarios con experiencias concretas de Maullín, de Talcahuano, de Puerto Montt, en fin, de distintas partes, además de Santiago, de Renca, de Pedro Aguirre Cerda, donde cuentan lo que se está haciendo. Yo creo que falta mucho, y especialmente a los medios de comunicación, recomendarle conocer lo que se está haciendo en los territorios, porque esto no es solamente lo que se muestra en la televisión o lo que dicen las autoridades. Aquí la verdadera pelea contra el virus se está dando en los distintos territorios.
Yo creo que hay que ir a eso, y muchas gracias por la oportunidad. Ya, desde la radio recogemos el guante. Vamos a hablar por interno para ver cómo podemos Sí. también dar cuenta de eso. Profesor Lavandero, muchas gracias por este foro. Bueno, muchas gracias, ya que estamos en avisos Sí, comerciales, por aprovecho de favor. dar el mío. Nosotros toda la semana, ACDIS, tenemos un ciclo especial de seminarios del COVID en que hemos invitado distintos especialistas, desde, por ejemplo, la historia de las pandemias, desde los puntos de vista social. Estamos imaginando cuál debería ser el mundo post pandemia. Así que cordialmente invitado en la página web del ACDIS, www.acdis.cl, pueden informarse de nuestras actividades y también de esta parte de comunicación que hablábamos, que es tan importante dar información fidedigna hoy en día a nuestra población. Así que encantado de participar, como tú mencionaste, este doble rol de senador y científico. Así que muchas gracias a nuestra universidad y a la radio. Gracias. Bueno, muchas gracias también a quienes se han pronunciado a través de las redes sociales, incluyendo algunos senadores universitarios, integrantes de la mesa incluso, que se han pronunciado saludándolos y felicitándolos por este foro. Bueno, en nombre del Senado de la Universidad de Chile y de la Radio Universidad de Chile, agradecerle también a todas las personas que nos han visto, que nos están escuchando. Este foro va a quedar alojado además tanto en el Facebook de la Radio Universidad de Chile como en el Facebook del Senado, así es que quien no alcanzó a verlo completo o lo quiere compartir lo va a poder hacer a partir de los próximos minutos. Con esto finalizamos este foro y nos reencontramos el próximo mes con otro foro, Hablemos Todos, del Senado de la Universidad de Chile y de la Radio Universidad de Chile. Adiós. Chao, Soledad. Chao, Chao. El Senado Adiós. Universitario Chao, y Diario y Gracias. Radio Universidad de Chile presentaron séptimo foro radial Hablemos Todos, titulado COVID-19 en Chile. ¿Cómo hemos enfrentado la pandemia? Con los panelistas Sergio Lavandero, senador universitario y director del Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas ACDIS, y Soledad Barría, directora del Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. En la conducción estuvo el director de Radio y Diario Universidad de Chile, Patricio López.